Bienvenidos. Esto es Visión Colectiva Radio. Unidad y recuperación sin fronteras. Transmitiendo a todo el país y el mundo desde Ciudad de México. Visión Colectiva Radio. Hola, hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde nos sintonicen el día de hoy. Bienvenidos a Visión Colectiva. El día de hoy, lunes 6 de julio, ya estamos en julio, ya se acabó el mundial, se acabó medio año, ya se acabó todo, estamos empezando nuevamente aquí en estas transmisiones de nuestro día lunes, en este tu programa de ¿Qué pretendes no saber? Hoy te voy a invitar a que compartas con tus conocidos, con tus amigos, con tus enemigos, con quien tú gustes este programa, comparte y pues nada, a seguirle echando, a seguirle dando. Estábamos hablando ahorita con mi padrino Dani, que qué onda, cómo van las cosas, y pues a veces se ponen medias tensas, a veces se ponen medio difícil, pero pues le decía yo también, algo que me dijo el jefe es que para atrás ni para tomar impulso, entonces pues ni modo, aquí estamos y aquí seguimos, dicen por ahí, aquí estamos y aquí seguimos. Bienvenidos, bienvenidas todos a esta transmisión en vivo y en directo desde Visión Colectiva. Antes que nada quiero agradecerte el que estés aquí, el que te des la oportunidad de ver este programa. Vamos a mandar este enlace ahorita a algunas personitas porque me lo pidieron. Y hablando de esos que se terminó el medio año, se terminó el mundial, se terminan cosas. Hablar de esas cosas que se terminan es hablar de pérdidas, Y el día de hoy vamos a hablar de unas pérdidas que a veces no tomamos en cuenta. Para iniciar, te voy a invitar, antes de que empecemos a desglosar este tema, el tema es el duelo y los abuelos. Las raíces que sanan desde el cuerpo, el alma, esas raíces. Y te invito a que te hagas esta pregunta. ¿Qué lugar ocupan tus abuelos en tu vida? ¿Qué lugar ocupan tus abuelos en tu vida? ¿Sientes que son raíces? ¿Sientes que son un refugio? ¿Sientes que son algo más? ¿O sientes que no son nada? Compárteme tu respuesta. ¿Qué lugar ocupan los abuelos? ¿Qué lugar ocupan los abuelos en tu vida? A veces se piensa que el duelo solo es una pérdida reciente, pero en el caso de los abuelos son puentes. De hecho, desde las constelaciones vemos y sabemos que los abuelos tienen una influencia muy grande en nuestra vida, ya que ellos recibieron a su vez de sus padres y de sus abuelos unas ciertas dinámicas de vida que sin darme cuenta muchas veces yo vengo a repetir, yo sigo repitiendo a través de eso. Y a veces no se le da la importancia a lo que es el abuelo.
Algunas ocasiones esos abuelos llegan a cubrir la falta de los padres, ya sea por trabajo o por que a veces fallecen los padres, y los abuelos se pasan a ocupar el lugar de esos padres, hacen la figura paterna. He escuchado mucho en el grupo, ¿no? Es que, no, yo me crié con mis abuelos, ¿no? Mis abuelos para mí no son más, son muchísimo más que un refugio, ¿no? Son mi sostén, mi soporte, mi seguridad, o sea, mi todo. También está la otra parte, ¿no? O sea, no, mis abuelos fueron de lo peor porque eran unos canijos y eran esto y eran lo otro, pero bueno, en general es importante considerar cómo vivo, cómo vivo cuando ese abuelo ya no está. En mi caso personal hay abuelos que yo no llegué a conocer. Por ejemplo, al papá de mi papá, a su mamá la he visto un par de veces, a los padres de mi mamá sí los llegué a conocer a ambos, y desde que empiezo en un trabajo personal me doy cuenta cómo en mi propia vida se viene repitiendo la dinámica de vida que ellos tuvieron, que ellos estuvieron viviendo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa parte fundamental? ¿Y para qué este tema y para qué este programa? Pues para darles el lugar que les corresponde, porque muchas veces al no darles el lugar, se transgrede el orden desde la sistémica de la constelación, de las constelaciones, se transgrede el orden, se transgrede la jerarquía y eso ocasiona un conflicto en las vidas de los que estamos aquí, saltándome ese orden. A veces yo quiero ser más que mi papá, hoy incluso quiero ser más que el abuelo, porque el abuelo ya está ya chochito, entonces no sabe nada, él no sabe. Y eso es una manera de transgredir el orden. Más allá de una falta de respeto es transgredir un orden. No respeto su jerarquía, no respeto su lugar, ¿no? El duelo no nada más es tristeza, es un impacto biológico. El cuerpo siente amenaza al perder algo que le daba seguridad o pertenencia. Generalmente los duelos, cualquier tipo de duelo, es una sacudida muy fuerte, emocionalmente, ¿sí? Mentalmente, a veces físicamente no, porque se trata de... Me vuelvo fuerte, me hago el fuerte y me pongo así bien macizo y no lloro, no siento, no expreso, no nada. Pero por dentro estoy completamente destrozado. Y eso es lo que sucede al haber una pérdida. La pérdida es ese impacto en el cuerpo, en lo biológico. Y a la larga eso va a repercutir en mi salud, en mis decisiones, en mi propia historia de vida. Va a ir teniendo influencia y va a ir teniendo repercusiones. Dependiendo de la relación que yo haya tenido en esa pérdida, así es como yo voy a funcionar. Por ejemplo, me quedo sin energía, ya siento que no vale la pena nada, me llegan pensamientos pesimistas porque entro en la de, pues, ¿para qué me esfuerzo si a final de cuentas me voy a morir? Mira, ya se murió y ni se llevó nada y me voy a morir, y o sea, pensamientos fatalistas. Entonces, sí llega a pasar esas situaciones, ¿no? Otra de las cosas es que empiezo a tener afectaciones en la garganta, afectaciones en las vías respiratorias. ¿Por qué? Porque hay una tristeza no manifestada. La tristeza, acuérdate, la tristeza es el mecanismo para liberar el dolor causado por una pérdida. Y si yo no me doy permiso de llorar, de sentir esa pérdida, de tener esa tristeza, pues en consecuencia me voy a enfermar de las vías respiratorias. Y eso, no me creas, investíguenlo, pero investíguenlo con gente que sabe, con gente seria, porque si me voy a ir nomás a preguntarle al chat o voy a preguntar en TikTok es que yo veo mis programas de TikTok y por eso me estoy sintiendo bien sana, aunque a veces no sé por qué no avanzo, pues no sirve eso, o sea, ve con la gente que de veras ha trabajado y esto, ¿no? El duelo con los abuelos a veces se carga
con los abuelos sin que sepamos eso, porque ellos vivieron pérdidas que no nombraron y esa carga energética se va transmitiendo. Lo que se va transmitiendo es esa energía, esa dinámica. La voy cargando, el silencio, el silencio, el silencio. El duelo no dicho no desaparece, se instala en quien sigue viviendo. Entonces, si ellos no trascendieron sus duelos, los papás los van a llevar, y si ellos tampoco los trabajan, entonces me llegan a mí, y si yo no los trabajo, entonces van a llegar a los nietos, y todo eso es una dinámica. Entonces, hay que aprender a darle ese lugar. Los abuelos no son un adorno, los abuelos son una base, son la base que forma parte de mi historia, es la base de mi historia. Sin los abuelos yo no tengo padres, si yo no tengo padres yo no existo. Por ahí en alguna parte se dice que el óvulo, me parece que es así, el óvulo que fue parte de lo que yo soy ya estuvo en el vientre de mi abuela, lo transmitió a mi madre y mi madre ella ya hizo ella ya con mi padre hicieron esa concepción, pero ese óvulo ya viene gestándose genéticamente desde la abuela. Entonces, tienen muchas cosas de importancia los abuelos, pero no los podemos ver así, no los hemos aprendido a ver. Y en estos tiempos todavía es más triste los abuelos, porque muchas veces se considera que son una carga, que son un estorbo, que son un fastidio, y te toca cuidarlos, no te toca a ti, no, yo ya lo hice, no es que yo no puedo, es que esta vez no, es que a mí ya estoy harto. Nadie lo dice realmente, pero se hace así. Lo que pasa es que cuando ellos ya no están, es cuando vienen los supuestos sentimientos de culpa, que ya te dije que no existen sentimientos de culpa, existe la frustración, la impotencia, el desgano, el desánimo, ¿sí? Todo eso sí, eso de sentimiento de culpa, pues nada más es una manera para no nombrar mis sentimientos reales. Me siento culpable. No, la verdad es que no. Si les ignoro o se olvida su historia, de alguna manera, hablando sistémicamente, el sistema va a buscar la manera de equilibrarse. Y si yo no quiero ver a mi abuelo, mi hijo o mi nieto va a tener situaciones, actitudes, pensamientos o conductas similares a las que tenía el abuelo, aun cuando no lo haya conocido, aun cuando no lo haya visto, sigue viendo esa situación. Ahora, al no darles lugar, ¿qué pasa? Bueno, pues también empiezo a tener conflictos económicos, conflictos en mis relaciones personales, o sea, toda una serie de cosas. Por eso ignorar a esos abuelos, ¿no? Cuando se van, perdemos un tiempo seguro, un vínculo que no nos exigía tanto, porque los abuelos son reconsentidores, ¿verdad? Los abuelos son bien alcahuetes, ¿sí o no? Entonces, fíjate, yo soy abuelo, tengo 4 nietos, y uno de ellos, el único hombre, mi hijo me dice, es que te quiere mucho, es que eres muy fregón para él. Y digo, wow, no manches, o sea, imagínate el impacto que es eso, para a mí escucharlo, que soy una fuente de inspiración para él, hasta cierto punto. Entonces, todo lo que yo haga o deje de hacer tiene una repercusión más que allá de mis hijos en esos nietos. Y ese nieto lo va a ir a transmitir a su vez con sus propios hijos, aún de manera inconsciente, ¿no? Es que el abuelo decía así, entonces, mis hijos les voy a decir esto y esto y esto, porque mi abuelo así lo decía, porque mi abuelo así vivía, porque mi abuelo así pensaba. Por tanto, cuando hay esa pérdida de ese abuelo, el impacto es muy grande, a veces más que en los hijos, en los nietos, porque se pierde ese tiempo, esa seguridad, ese abuelo consentidor, ese abuelo cariñoso, ese abuelo que en su casa se hace lo que se quiere, si tú quieres verlo así,
¿sí? Porque ponen los malos ejemplos, pero ese punto, es ese espacio de salvación en el que puedo estar libre de mis padres. Ya me tienen harto, me voy con mi abuelo, ¿no? Entonces, toda la afectación de lo que es la falta de un abuelo, pues me va a impactar tanto en mi cuerpo, físicamente, ya te decía, por la cuestión de la tristeza, la tristeza que luego se transforma en depresión activa, depresión pasiva, en un montón de cosas, en una frustración, en un pesimismo, se va transformando toda esa pérdida. Y esa negación se vuelve en negación de la vida hacia mí. Si yo niego mi raíz de origen de vida, la vida me va a negar el derecho a la vida. La vida me niega el derecho a la vida. No puedes seguir avanzando si no haces una honra de esa raíz. Si no volteas a ver esa raíz y por lo menos dices, mira mi abuelo, el viejito ese, el chochito, lo que sea. Entonces, todas estas cosas tienen que ver con el duelo de un abuelo, las pérdidas de esos abuelos. A veces duele mucho más la abuela, porque obviamente las abuelas son muchísimo más cariñosas que los abuelos, realmente lo son. Los abuelos son más, pues, sí son consentidores, sí son apapachadores, pero como que un poquito más secos. Ellos son más de vamos a romper reglas y vamos a hacer cosas locas, ¿no? O sea, porque ya me di cuenta que no lo hice antes, pero ahora quiero de alguna manera reparar eso que no viví anteriormente. Tampoco lo voy a reconocer, ni tengo por qué decir no. O sea, perdóname, hijo, lo hice mal. No, un padre no es útil que diga esas cosas. Puede decir lo siento porque me equivoqué, tal vez no fui lo mejor, pero di lo mejor. Y efectivamente así es como funciona. Entonces, en esta pérdida de este abuelo, ¿qué es lo que estoy perdiendo? ¿Qué pierdo yo? ¿Qué pierdo? Pregúntate, ¿qué pierdes cuando pierdes a tu abuelo? Tú, ya te dije, primero la primera pregunta era, ¿qué representan los abuelos para ti? Y la otra pregunta ahora es, ¿qué perdiste? ¿Qué perdiste al perder a tus abuelos? ¿Qué es lo que pierdes? Los nietos, acabo de también asistir al funeral de un familiar, 8 nietos tenía él, y yo observando a las hijas, mis sobrinas, observaba su dolor, observaba todo eso, digo, también a mí me afectó, claro, me impacta, pero no como a ellas, y yo las veía y veía las reacciones y esto me da por estar observando y analizando y digo, wow, como cada una de ellas fueron un montón de hijas, cada una de ellas viviendo diferente el proceso de la pérdida de su padre. Pero los nietos, ellos tenían una cara de asustados, ellos tenían una cara de, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué? O sea, no. Un mundo de gente, todos llorando, oraciones, cantos y música y ellos asustados. Ese es el impacto de la pérdida de un abuelo en ese nieto. A los hijos, cuando murió mi mamá, hasta cierto punto yo sentí tranquilidad, sentí alivio porque ella estuvo viviendo un proceso de cáncer muy fuerte, agresivo, dolorosísimo. Los últimos meses de su vida estuvo drogada completamente para que no sintiera el dolor. Pero por la misma situación pues ya no comía, no consentía, ni agua podía tener en su estómago, nada. Entonces, cuando ella muere, sí hay dolor,
me duele que haya muerto, me duele esa pérdida de esa gran mujer, mi base, mi raíz, mi todo, pero también sentí alivio, también sentí un alivio muy grande, pero, pero, mis hijos no sintieron el mismo alivio. A mis hijos sí les afectó mucho, especialmente a una de ellas le afectó muchísimo la muerte de mi mamá. O sea, no es mi mamá, es la abuela la que está perdiendo. Este es lo que se pierde. Para mí, ¿qué representa? Para mí, ¿qué es? ¿Qué es lo que pierdo cuando ya no está? Ahora, ¿cómo es mi vida después de eso? ¿Cómo ha sido mi vida después de esa pérdida? Y también observar y ver todo ese tipo de situaciones, pues es doloroso, pero tiene mucho sentido. Necesito aprender a trascender el duelo, a trabajar ese duelo, a llorar esa pérdida, a soltar esa pérdida y a honrar la vida que me vino de esa raíz. Muchas veces ya no quiero ser feliz como nieto, ya no quiero ser feliz porque pues voy a faltarle a la memoria de mis abuelos, porque pues ellos vivieron pobres, ellos vivieron tristes, ellos vivieron sufriendo y yo tengo que vivir sufriendo también, creyendo que de esa manera voy a lograr honrarlos o hago algo para honrarlos, así estoy haciendo eso. Y la verdad es que no, la verdad es que esa no es una manera de honrarlos. La manera es que esa es la manera de repetir la dinámica de ellos. Y fíjate, lo hago por amor, lo estoy haciendo por amor. Por amor a ese abuelo voy a repetir su historia, por amor a ese abuelo voy a repetir lo que vivió. Desde el inconsciente, desde esa parte dentro de mí, desde ese niño que no tuvo una contención, que nadie lo escuchó, que nadie lo apoyó, porque todos apoyamos a, es que se murió mi mamá, bueno, pues mi sentido pésame a ti y a todos tus hermanos y todo, pero a mis hijos nadie les dice eso. Lamento la pérdida de tu abuelo, o sea, nadie les da una contención. En ningún momento se da una contención hacia los niños. Se da por sentado de que, bueno, pues es que son niños y no entienden mucho, pues hay que estén. Y no, es que es un impacto muy grande. Vamos a ver qué nos dice por aquí, a ver quién nos habla. ¿Quién nos habla? Jimena Alvarado. Hola Jimena, muchas gracias por escribir. Dice, los abuelos son una parte fundamental de nuestras vidas, ¿de acuerdo? Personas que, a pesar de que tienen el papel de un abuelo, fueron como mis padres, claro. Ángel Gutiérrez, saludos desde Miravalle. Hola Ángel, qué bueno, andamos por allá cerca, un día te das vuelta por allá donde estamos. Así es en efecto, esto es lo que son los abuelos, esto es lo que representan los abuelos, esto es lo que representan en la vida. Para mí, ¿qué son? Para mí, ¿qué son? A ver, déjame ver otra vez aquí, ¿dónde está? Aquí está este y aquí está este. Ok, es que me están diciendo que no les llegó el enlace, entonces les estoy mandando el enlace otra vez. Vientos. Saludos desde Iztapalapa, Iris Valdés. Gracias Iris, gracias. Compartan. Les voy a decir, miren, terminamos como alrededor de las 8:20, 8:30, por ahí así andamos terminando el programa. Y tengo preparado un pequeño ejercicio para honrar el duelo, honrar a los abuelos. Así es que si quieres, quédate, levanta tu mano, di acá estoy, yo lo quiero hacer. Y si alguien que conozcas le comenta si quiere, adelante, intégrense aquí en el chat, en el programa, estamos en vivo, si quieres hacer llamadas de teléfono, parece ser que también se está transmitiendo al mismo tiempo en Facebook. Ahorita no tengo el modo de ver el Facebook, no sé cómo hacerle otra vez desde acá.
Ya saben que no se me da mucho. Te había traído la tableta y resulta que se quedó sin pila ahorita. No, bueno, la tenía al 100 mira, aquí ya está el Facebook. Ok. Hay 3 comentarios en Facebook. Ok. Ok, perfecto. Ahorita se los pasamos. Bueno, ya tenemos Facebook y ya tenemos en el YouTube. Ok, perfecto. Iris Valdés, me suena Iris Valdés. Ah, sí, ya sé quién eres, Iris. Ya sé quién eres. Así es que, ok, ¿dónde estamos? Ay, ya me salí de Facebook otra vez. Sí, aquí está en Facebook. A ver si lo puedo. Ah, mira, ya pude poner uno y el otro. No voy a leer ninguno, pero, pero ya tengo uno, ya tengo el otro. Qué buena onda está esto. Ajá. Qué buenísima onda. Ah, caray, ¿qué estás haciendo? Ok. Ok. No, se sale. No se sale. Me salgo, no sé manejarlo. Ok. Bueno, pues si hay algún comentario en Facebook, les invito a que me lo hagan saber, por favor, porque vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño ejercicio para honrar a los abuelos, honrar esas pérdidas que son los abuelos. A ver, ajá. Déjame ver. Ok, seguimos. Seguimos. Aquí estamos. Seguimos y no nos vamos. Dicen, seguimos y no nos vamos. Perfecto. Ah, mira, los sigo teniendo a los dos. Qué buena onda. Entonces, el duelo es una pérdida. Duelo proviene duelo es dolor por una pérdida. En este caso, hablando de la pérdida de los abuelos y de todo lo que representan para mí. Como yo como nieto veo peligro a mi alrededor porque si bien es cierto que nadie me da contención, yo viéndolo desde el lugar de ese nieto, si bien es cierto que nadie me da contención a mí, yo sí estoy observando a todos los demás. Por ejemplo, si muriera uno de los dos abuelos, ¿no? El otro abuelo se queda pasmado, se queda ido, muchas veces entra también en un tal shock que está por allá tirado en la cama y no quiere saber nada. Mi papá o mi mamá, según sean los abuelos maternos o paternos, están en una situación completamente desconocida para mí. Yo nunca los había visto así. Nunca había visto a papá o nunca había visto a mamá así como está hoy. Y eso a mí me crea una gran inseguridad también. Eso a mí también me pone en alerta, así como que, ¿qué está pasando? O sea, sí, bueno, ya murió el abuelo, la abuela sí, pero ahora mamá, papá están así. O sea, ¿qué onda conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué sigue conmigo? Y si mamá también se muere igual que el abuelo, si papá se muere igual que el abuelo, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Dónde está el apoyo? ¿Dónde está la contención? ¿Dónde está el acompañamiento? ¿Dónde está el decir, bueno, pues mira, esto es parte de la vida, sí es doloroso y lo estamos sufriendo y tal vez nunca me habías visto así, pero estoy sintiendo esto y bueno, es válido decirlo, es válido vivirlo. ¿Cuándo lo hemos hecho? ¿Cuándo lo hemos dicho? ¿Cuándo lo hemos pasado? Murieron mis padres y en ningún momento se lo dije a mis hijos.
Murieron mis abuelos, en ningún momento me lo dijeron mis padres. Ojalá que mis hijos se lo digan a sus hijos el día que sus padres no estén, o sea, yo o su mamá, y que les digan, tranquilos, o sea, es parte de la vida, vamos a sufrir y a llorar, a no sufrir, vamos a llorar y a vivir este dolor, y a pasar a transitar este dolor. No de balde se dice que hay un proceso de duelo, hay un proceso de duelo, el cual mucha gente ni conoce. Yo no sabía que existía un proceso de duelo, según me dicen por ahí. Y cuando empiezo a estudiar lo que es el duelo, lo que significa, lo que representa y cómo trabajarlo, cuáles son las etapas de ese duelo, digo, wow, no manches. Empiezo a comprender por qué muchas de mis hermanas están todavía en duelo a 17 años de la muerte de mamá. Estoy entendiendo por qué los nietos, tanto de mis hermanas, hermanos, como mis propios hijos, viven de la manera como viven, porque también ese duelo no ha sido trascendido en ellos. Todavía se sigue cargando eso. Ahorita me acordé, tristemente, en muchas situaciones, en muchas casas, está la consigna: no llores, no llores porque no dejas que se vaya en paz. O sea, ya se fue, sí, ya se fue. Y si no querían que yo llorara, ¿por qué se fue? No sé, sí, ¿por qué se fue? A mí me hace más falta que haya Diosito, ¿no? Que dicen que se va con Diosito y que no es que sí, para mí yo lo necesito aquí, a mí me hace falta ahorita. Ah, pero no tengo que llorar, me tengo que aguantar, me tengo que quedar callado, tengo que ser el fuerte y tengo que tengo que ponerle el ejemplo a mis hijos de que ante una pérdida yo tengo que tragarme mi dolor. Eso es consigna en muchas familias. Y eso es triste, y eso es traumático y enfermizo, y crea conflictos enormes de salud, mentales, económicos, o sea, en todos los aspectos. Pero es que nadie habla de eso, pues no. Y yo pregunto, pues no. ¿Para qué? ¿Qué gano? ¿Qué voy a ganar? ¿Voy a ganar algo? Va. Pero si no, pues mira, ve con un especialista si quieres. Los especialistas en duelos les llaman tanatólogos. Ve con uno, platícale, habla, ábrete, llora, siente. Ay, no, para que luego cobran recaro. No, ¿para qué? No voy a resolver nada. Luego llegan a las constelaciones y nos damos cuenta a través de los movimientos como el abuelo está así gritando así de: mírenme, denme mi lugar, no se olviden de mí, no se olviden de quién soy. ¿Por qué? Porque se olvidan. Ya se murió, ya no existe, ya se fue, ya, adiós, tan, borrón y cuenta nueva. Pues no, la verdad es que no, la verdad es que sigue viviendo. Mis genes, bueno, para que yo naciera, necesité un papá y una mamá. Para que mi mamá o mi papá nacieran, necesitaron un papá y una mamá, un papá y una mamá. Para que ellos, o sea, se necesitaron, dicen por ahí, se necesitaron como unas 70 generaciones para que yo naciera. Y no nos vamos muy lejos, regrésate hasta 7 generaciones. Mínimamente 7 generaciones se necesitaron pasar para que yo naciera. ¿Qué ha pasado durante 7 generaciones? Guerras, hambre, muertes, robos, homicidios, violaciones. ¿Cuánta cantidad de situaciones pasaron en estas 7 generaciones? Y todo eso que pasó y todo eso fue necesario para que yo, el día de hoy, esté aquí hablándote de honrar a los abuelos y el proceso de muerte.
así de ese tamaño. O sea, ¿cuánto implica y cuánto importa todo esto? ¿No? Vamos a ver si alguien más se apuntó para hacer el ejercicio. A ver, tenemos ¿cuántas personas tenemos aquí? No veo. ¿Dónde se ve? Ah, aquí se ve. Ok, tenemos a 10 personas aquí ahorita tenemos 10 personitas en YouTube. ¿Sí? ¿Podrían, por favor, aunque sea, no sé cómo se hace, poner una manita así o levantar su mano así? Si están dispuestos a hacer este pequeño ejercicio, solo toma 2 minutos, no toma más tiempo. 5 minutos lleva. Levanten su manita si gustan, participar si quieren hacerlo. Digan, o digan así, yo quiero. No, y mira cómo me distraigo. Bueno, es que perdón, yo no soy tan hábil todavía. Estoy practicando, no crean, estoy practicando, estoy tratando de hacer esa práctica. Entonces, bueno, nuevamente, la pregunta, ¿qué representó? ¿Qué representó el abuelo? ¿Qué representó la abuela? Fíjate ahorita, ¿qué representó el abuelo? Y me vino una imagen. Un cuarto, yo calculo que, ahorita que ya sé medidas, calculo que un 5x5 era el cuarto. En el fondo, allá, está una cama grande, matrimonial. De este lado hay una cama individual. Allá hay una cosa como, no sé si un ropero o una cosa para guardar. Y así en la puerta de entrada, unas puertas grandotas, altas de madera. Y en la entrada hacia la izquierda, así un montón de latas, así como en semicírculo, latas con un montón de clavos, tachuelas y cuanta cosa era necesario para trabajar. Y en medio de todo ese semicírculo, cuando no estaba ocupado por mi abuelo, un banco de madera y un delantal de mezclilla, en un bote alto unos cuchillos o navajas o cuchillas que se usan en la fabricación de zapatos. Y yo decía, ¿qué representó el abuelo? A mí me representó, hablando desde primer lugar, desde que me mandaron ahí contra mi voluntad, pues a veces estaba yo a regañadientes, ¿no? Decía, ay, pinche viejo, o sea, ay, es re enojón, siempre está con su carota, le salían pelos así de los oídos, le salían pelos de la nariz, y decía, ay, no, o sea, ¿qué onda con ese señor? Y vivíamos ahí, dormíamos ahí. Pero fíjate, en ese espacio, aunque a pesar de estar en choque, según con ese abuelo, ahí conocí el radio, los programas de radio que me fascinaron, me encantaron muchísimo. Digo, ahora creo que ya es otra cosa, ¿no? Pero yo por mi edad, digo ya, yo ahí oía Calimán, el Ojo de Vidrio, y la Rarotonga y el Chanó y un montón de cosas que oía. Música así de ese, no sé, los tríos, de las sonoras y todo ese rollo. Entonces, ¿qué representaba ese espacio para mí? Representaba después de que acepté que era el lugar en el que iba a estar, representaba un escape, representaba mi escape de la casa. En casa me obligaban, me pedían amorosamente que ayudara a mis hermanos, que atendiera a mis hermanos, que les enseñara a leer, escribir, que él firmara sus boletas, que me hiciera cargo de cosas en la casa. O sea, no manches, o sea, estar en la casa del abuelo era en paz. Bueno, relativamente era más paz,
vivíamos en una vecindad ahí en Tepito. Entonces, relativamente era tranquilo. A veces salía a la calle, observaba a la gente y pues, me relacionaba por ahí con algunos otros niños. Pero más allá de eso, nada. Eh, los domingos a las 6 de la mañana había que levantarse y sí o sí, no y sí, sí, no y sí o sí ir a misa. Mi abuelo era católico y atrás ahí por Bartolomé de las Casas estaba la iglesia. Entonces era ir a misa. Y aunque su hijo estaba ahí, a él no lo llevaba, me llevaba a mí. No sé si pretendía enderezarme, sacarme el diablo o qué pretendía, pero o enseñarme alguna disciplina, me llevaba. Entonces llegábamos y yo así con cara de que la misa era en latín, imagínate, la misa la daba el padrecito en latín. Entonces, no, pues yo estaba así, casi me dormía y el pellizco del abuelo así, y su cara así, ay, compórtate y todo. Y, y yo aceptaba todo eso porque saliendo nos íbamos al café de chinos y era una lechota, un café con leche grandote, un café con leche, ajá, un pan bien rico y unos frijoles refritos con totopos que carajo, no los he vuelto a comer igual, neta. Y eso valía la pena estar ahí con el abuelo. A su modo él me daba ese amor, a su modo él me daba esa atención, a su modo él, porque no era su obligación tenerme ahí en su casa. Mi mamá y mi papá bien fregones que, ay, ahí te lo mandamos para que lo enseñes a trabajar, o sea, pues con todo y esos modos, pues ahí estaba ese abuelo, ahí estaba enseñándome, diciéndome, aconsejándome, regañándome, y decía yo, chales, ¿qué onda? Sí, cuando murió sí fue un impacto muy fuerte, se acabó la casa, se acabó las reuniones de los tíos, mis padres, ya no había nada, se acabó. Y dije, wow, se acabó. Cuando murió mamá, y después, bueno, hace poco murió papá, relativamente poco. Muere papá, veo que la dinámica se repite. Ya no se reúne la familia, ya no se reúnen los hermanos. Las navidades, los años nuevos, o sea, ya no se reúnen, los cumpleaños, ya no se reúnen. Se perdió esa base, se perdió esa raíz y se olvida. Y eso ocasiona dolor, eso ocasiona vacío. ¿Por qué no nos seguimos reuniendo? Ah, es que ahora ya cada quien tiene sus propios intereses. Pues sí, pero podemos tener un día para reunirnos, un día, o solo un día, para reunirnos nosotros como antes. Pero cuesta tanto trabajo, es tan difícil, y queda ese dolor, y queda ese vacío, porque se sigue haciendo grande. Y el patrón se sigue repitiendo y se sigue repitiendo. El día que se muera el viejo, se acabó la casa, ya no hay nada. El día que se muere, o sea, parece también así como que consigna. Entonces, el nieto, al ver todas esas cosas, pues empieza en esa inseguridad en la vida, sabiendo, ocultándolo dentro de lo inconsciente, porque duele mucho, pero teniéndolo bien claro, sabiendo, aunque pretenda no saber, sabiendo que eso va a pasar. ¿No? ¿Cómo ves? ¿Ya se aburrieron? Díganme, ¿ya se aburrieron? Muy bien, vamos a ver, tenemos aquí ay, a Jorge, a ver, Elizabeth, Jorge. Hacer el ejercicio. Muy bien. Muy bien. Sí, los abuelos
hoy en día, fíjate qué curioso. En un sistema que me dice que tengo que hacer cosas para dejarle a mis hijos, tengo que crear un patrimonio para dejarle a mis hijos, en donde todo me lo han encarecido más, en donde todo lo han hecho más caro, me enseñan a competir más duro, más fieramente, más todo, y a tal grado que ahora me enseñan también desde hace muchos años, me han enseñado a que ahora tanto papá como mamá salgan a trabajar. Fíjate, eh, mi papá y mi mamá tuvieron 7 hijos, nosotros, y el único que trabajaba era papá. Es cierto que vivíamos limitados, es cierto que vivíamos con carencias, es cierto que vivíamos con muchas cosas, pero también es cierto que no había como que mucho interés de parte de papá o de mamá de hacer cambios. Vivían en una resignación, pues la vida nos trató así, pues somos pobres y ni modo, ya nos tocó, y entonces renunciaron a la lucha, renunciaron a eso. Yo me quejaba, ¿no? Ah, es que viví en carencia, viví en pobreza, pues sí, pero pues no tenían otra manera de hacerlo. Durante muchos años también viví en la misma pobreza, en la misma carencia, y decía, bueno, ¿qué onda? ¿Por qué estás repitiendo lo mismo? ¿No? Por eso, porque no hubo una honra a lo que me dieron, no hubo esa honra. Los nietos empiezan a vivir de esa misma manera porque no se da esa honra. Entonces, así es como va funcionando, así es como se va haciendo las cosas. En todo caso, lo que necesitamos hoy es ver cómo ahora papá y mamá se van a trabajar, los dos, y dejan a los hijos. Si tienen las posibilidades, contratan a alguien para que los cuide. Si no tienen las posibilidades, los mandan a las guarderías, que tenemos un montón de guarderías gratuitas para que tengamos a tus hijos aquí mientras tú vas y nos produces. Y después los hijos andan sufriendo porque no hay padres que estén con ellos, y los hijos andan sufriendo por un montón de cosas, pero aquí viene lo importante. Los abuelos han cobrado una importancia enorme en este tiempo que no hay padres, porque hacen el papel de esos padres. Ma, te encargo a mi hijo, es que tengo que trabajar, échame la mano, mira, es por ello. Y ahí están los abuelos, estamos volviendo a ser padres de unos hijos que no son nuestros hijos, para que nuestros hijos estén bien. Y ni están bien ellos, ni están bien los nietos, ni estoy bien yo, ni está bien nadie, pero nadie cuestiona nada. Pero nadie pone un límite y nadie dice las cosas así no son. Te decía, mamá y papá tuvieron 7 hijos y salieron adelante. Yo tuve 3 y no puedo hacer nada. Y cada vez es así. Ahora las parejas tienen un hijo y les cuesta lograr hacer un patrimonio, lograr tener eso, tener una estabilidad, tener en orden su propia estabilidad marital o de pareja, y con un hijo. O sea, estos que están con un hijo, que están batallando, son los nietos de aquellos abuelos que no se honraron, que no se vieron. ¿De acuerdo? Muy bien, ya todos quieren hacer el ejercicio. Ok, vamos a hacer el ejercicio. Va a ser algo muy sencillo, es algo muy sencillo. Y a veces las cosas sencillas son las cosas más profundas. Te voy a invitar a que estés en silencio. Guarda silencio. Aquieta tu mente. Guarda silencio. Y si no puedes aquietar tu mente, piensa en tu abuelo, en tu abuela. Piensa en ellos. O en quien ocupó ese lugar. Respira por la nariz, suelta por la boca.
di en tu mente, pensando en ese abuelo, en esa abuela, mentalmente di: te reconozco como quien me dio parte de mi vida. Tienes tu lugar aquí en mí. Toca tu corazón. Te reconozco como quien me dio parte de mi vida. Tienes tu lugar aquí en mí. ¿Sientes que hay algo de tu abuelo o de tu abuela que vives hoy como si fuera suyo? ¿Tienes alguna sensación en tu cuerpo que apareció cuando partió? ¿Alguna sensación en tu cuerpo al pensar en ellos? Respira profundo, despacio. Y te invito a que en voz alta, en el lugar donde estás, si te es posible, hagas esta frase: yo respeto tu historia y tu dolor. Yo tomo la vida que me diste y la vivo con amor. Eso es lo mejor que puedo hacer por ti y por mí. Respira. Yo respeto tu historia y tu dolor. Yo tomo la vida que me diste y la vivo con amor. Eso es lo mejor que puedo hacer por ti y por mí. Muy bien. Respira profundo. Conecta con tu cuerpo en el aquí, en el ahora. Abre tus ojos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Es una oración sencilla, es una frase muy sencilla, pero es poderosa. Poco a poco va a empezar a generar orden en tu vida. Al reconocer tú a tu abuelo, a tu abuela, vas a generar orden en tu propia vida. Antes de despedirme, te quiero decir que, bueno, vamos a seguir transmitiendo los lunes a las 7 de la noche en vivo para que vayas pasando la voz, vayas compartiendo. Hay ocasiones en que por situaciones internas allá en Crece no me es posible asistir, pero no por eso no te puedo contestar una llamada, no te puedo atender. Así es que te invito a que anotes mi número de teléfono: 55 82 51 37 87. ¿Sí? 55 82 51 37 87. Mándame un mensaje, pregúntame lo que quieras, lo investigamos juntos, sanamos juntos. Soy constelador fluvial, estoy en un diplomado de constelaciones familiares, sigo preparándome. Estamos en el taller, iniciando el taller, es nuestra primera semana en el taller de rescate de niño interior. Todavía te puedes integrar el próximo viernes si así lo desearas. Y pues nada, suscríbete y muchísimas gracias por tu atención. Y por último, quiero invitarte a que si hoy o mañana le digas desde tu corazón una frase sencilla pensando en tu abuelo, en tu abuelo. Pon una flor o recuerda una anécdota, algo divertido, ese pequeño gesto también es para sanar el duelo y honrar
honrar su lugar. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Cuídense mucho. Ahí estamos. Seguimos. Gracias. Bye.